Hola criptomaníacos y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en la Cripta Embrujada. En esta ocasión nos han enviado relatos de un lugar muy peculiar. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos estado en este lugar, cuando menos poco tiempo, dependiendo nuestra edad. Y si hemos pasado por momentos un tanto difíciles, los hospitales son lugares en donde, si bien se salvan incontables vidas día con día, también es el mismo lugar donde se pierden muchas de estas. En esta ocasión tendremos algunas experiencias relatadas precisamente de personas que trabajan ahí, tales como enfermeras y pacientes, que vivieron unas historias de absoluto terror que obtienen para contarnos. Pero antes de comenzar, le agradeceremos a los miembros del canal que están activos mes con mes y que apoyan este contenido consecutivamente. Muchas gracias criptomaníacos por todo su apoyo, en realidad lo aprecio mucho. Saludos a Mariana Martínez, Esther González, David Vigil y Clayton. Los invito también a que sigan todo el contenido mediante las otras plataformas de podcast, tales como Spotify, Spreaker, Google Podcast y demás plataformas, en donde también se sube todo el contenido. Los invito también a que, si quieren mandar una experiencia, lo hagan mediante Instagram o Facebook, ahí por mensaje privado, ya sea por inbox o por mensaje privado de Instagram. Así su experiencia podrá ser compartida con toda la comunidad de la cripta. Sin más por decir, criptomaníacos, comencemos con estas historias que sucedieron en hospitales. La primera historia que les quiero contar proviene de una enfermera en una de esas noches de guardia, una noche muy pesada, como lo es como con otras tantas enfermeras. Tienen muy bien localizados a sus pacientes. Sabes quiénes llevan un trato mejor, un trato tal vez un tanto sin tanta supervisión, pero lo que recalca en esta historia es que algunos pacientes inevitablemente pierden la vida y no se van de este mundo sin agradecer a quienes los estuvieron cuidando, tal como le pasó a esta enfermera aquella noche, aquella madrugada. Su historia comienza de la siguiente manera. Hola comunidad, mi nombre es Diana y esto que les quiero contar me pasó hace muchos años. Para ser sincera, no recuerdo la fecha exacta, pero más de una década sí ha pasado. Toda mi vida la he desempeñado en el trabajo de enfermería. Me desempeño como enfermera desde que salí de la carrera. Y si bien me han pasado muchas cosas, muchas experiencias que resultan ser algunas veces inexplicables, hay otras tantas a las que sí les he encontrado una explicación, pero lo que más miedo da es que la mayoría de las veces es una explicación paranormal. La experiencia que les quiero contar sucede durante el turno de la noche. En ese entonces, yo llevaba mis primeros años como enfermera, estaba joven. A mi cuidado, tenía algunos pacientes en un piso seleccionado. Estos pacientes, en su mayoría, eran ancianitos, abuelitos. Necesitaban cuidados y, la mayoría de las veces, también un trato especial, ya que, como sabrán, las personas al llegar a cierta edad, pues acarrean con ellos un cierto carácter que no muchos enfermeros ni médicos suelen tolerar. A mí particularmente, yo les tenía mucha paciencia, por lo que la mayoría de las veces era la seleccionada para tratar con ellos.
Entre estos abuelitos, les quiero destacar una paciente. Era una abuelita, creo que aunaba en sus 87 a 90 años. Esto para que se den una idea de la edad aproximada en la que trataba a los pacientes. Esta ancianita no tenía ese carácter como el de los otros abuelitos. Era un paciente de hecho muy tierno. Pero lo que no le gustaba a mis otras compañeras es que ella no pedía ayuda para nada. Ella se levantaba y si quería ir al baño, iba al baño. Si quería comer, se levantaba igualmente e iba hasta la recepción de ese piso y les decía que si podían ir a darle algo de comida o que se le pusieran en una charola y ella regresaba a su habitación. También cuando quería salir a caminar, simplemente lo hacía. Obviamente esto enojaba mucho a mis compañeras. Esta ancianita tenía una enfermedad en sus pulmones, por lo que llevaba consigo, en lugar de suero, un respirador. Cabe destacar que esta enfermedad que tenía no era que la postrara en cama. De hecho, tenía muy buenas sus piernas, sus brazos, pero se agitaba con mucha facilidad y obviamente, caminar para ella, al pasar de los minutos, se le complicaba y por ende, también su estado de salud. Muchas veces tuvimos que alcanzarla en pleno pasillo y algunas otras veces cuando el baño estaba cerca y ella iba al baño, pues la verdad es que la dejábamos ir. Al cabo, estaba a una distancia considerable y a la abuelita le gustaba sentirse útil. Era de las personas de antes. Ella había trabajado toda su vida también, al igual que su esposo. Era campesina. No son personas que están acostumbradas a estar en cama todo el día. Así que por ese lado, nosotros comprendíamos perfectamente. Recuerdo muy bien que al pasar las 3 de la mañana, yo iba y me recostaba un poco. Había una habitación que tenía 2 camillas y que en la mayoría de su tiempo se encontraba desocupada, por lo que era una habitación que por defecto se usaba para dormir, ya sea por los enfermeros o por los médicos. A veces nos toca doblar turno, y siendo turnos de 12 horas hasta 24 horas, pues resulta ser bastante cansado. Yo acostumbraba a dormirme en esta habitación alrededor de 1 hora a 2 horas, y siempre a las 3 de la mañana cuando yo me encontraba ahí dormida, recuerdo perfectamente que todas las noches oía el respirador pasar por la puerta y después por una ventana que reflejaba hacia afuera, ver la silueta de esta señora pasar al baño. Yo me llevaba muy bien con esta abuelita, así que simplemente la veía y me cercioraba que cuando saliera se dirigiera de nuevo a lo que es su habitación, así que me quedaba con un ojo viendo a la ventana. Y una vez que la ancianita pasaba de vuelta y escuchaba su respirador pasar de nuevo por la ventana y después por la puerta hacia su habitación, era cuando yo podía dormir más tranquila. Tenía meses cuidándola, por lo que ya había un cierto cariño. Les tengo que decir que esto pasaba todas las noches. Y en una ocasión, cuando yo llegué al turno de la noche, recuerdo que había llegado muy cansada, todo esto debido a algunos problemas familiares que había tenido. En aquella ocasión no había pasado a revisar todos los pacientes, y en esto se encontraba esta abuelita. Dieron las 3 de la mañana, yo me fui a esta habitación con más sueño que nunca, y me recosté en una de las camillas. Tengo el sueño muy ligero, y eso me ayuda en cierta parte por mi profesión. Así que de nueva cuenta, me despertó ese característico sonido del respirador. Estaba abriendo los ojos y cada vez lo captaba más, y también las pisadas muy lentas que caminaban por el pasillo. Al girar mi mirada y ponerla en la ventana, vi claramente la silueta de esta anciana pasando por la ventana en camino al baño, e incluso escuché cómo abrió la puerta y de nueva cuenta la cerró. Como ya les expliqué antes, yo le tenía mucho afecto a esta anciana y me quería cerciorar de que no se fuera a caminar por otro sitio, ya que empeoraría su estado de salud, así que no me dormí.
Incluso aunque hubiera querido, no me hubiera dormido. Estaba bastante impuesta a esto. Además son mis pacientes. Tengo que estar al tanto de ellos. Pero en esta ocasión pasó 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Y la abuelita no salía del baño. Me levanté de la camilla en ese momento. Me tallé los ojos, abrí la puerta, entré al baño y revisé baño por baño y no había nadie. Lo primero que se me vino a la mente es que de seguro esta ancianita andaba caminando por los pasillos del hospital y eso no podía ser. Empecé yo sola a caminar por los pasillos ya que no eran muchos, pero no tuve éxito. Llegué hasta la recepción de ese piso ya que pensé que a lo mejor había bajado o había subido para movilizarnos y tratar de encontrar, ya que en su habitación no iba a estar, no podía estar ahí. Cuando llegué con mis compañeras y les dije que un paciente se encontraba rondando por los pasillos, ellas me apoyaron enseguida y comenzamos a buscarla. Cuando estábamos buscándola, ellas me preguntaron qué paciente es, de qué habitación es. Yo les di la referencia y el nombre de esta abuelita. En ese momento las dos se pararon y me dijeron después, a ver, ¿tú la viste? Yo les volví a repetir, sí, la vi pasar por la ventana, estaba recostada y había pasado por enfrente. Incluso había escuchado el respirador de ella. Ellas simplemente se quedaron mirando entre ellas dos y, después de un largo silencio, me dijeron, es que no es posible que la hayas visto. De seguro la soñaste, porque esa señora acaba de fallecer esta mañana. Yo no podía creer eso. Les dije que me llevaran hacia la habitación de esta y efectivamente estaba desierta. No había nadie. Su respirador, su cama estaba vacía. Ellas me convencieron de volver a recostarme. Al fin y al cabo, si ya había sido habitual para mí ver a esta mujer y tener muy en cuenta que tenía que esperarme a que ella saliera del baño, posiblemente lo había soñado. Mi mente había jugado conmigo. Dentro de lo que cabe podía ser cierto, así que no le presté más atención. Me sentí mal por un momento ya que esa abuelita prácticamente era mi amiga y decidí ir a acostarme de nuevo. Y es que una vez dormida, recuerdo muy bien que me despertaron. Me despertaron con toques en la ventana, al abrir los ojos, y yo todavía aún dormida. En ese trance, recuerdo perfectamente la cara de la abuelita, acercándose al espejo y diciéndome, ya voy de nuevo al cuarto, ya no te preocupes, ya duérmete, gracias por cuidarme. Yo entrecierro los ojos de nuevo, y al instante los abro. Caigo en cuenta de lo que acaba de pasar y otra vez salgo. Voy a la recepción y estoy con mis compañeras, pero en esta ocasión yo ya no les menciono nada. Durante 2 semanas no pude dormir de nuevo en aquella habitación. Tuve miedo de que esa viejita fuera a pasar otra vez. Esta segunda historia igualmente proviene de una enfermera. Pero sin embargo, esta historia no es propia de ella. Viene de años atrás y que a muchas enfermeras, o hablando en un tema incluso más global en el mundo de la medicina en los hospitales, le ha sucedido tanto a enfermeros como médicos. Y es que a veces, algunos espíritus rondan en los hospitales. Pero por extraño que parezca, estos espíritus no es que sean malos. Por muy contrario a lo que se piensa, tal vez estos espíritus simplemente están cuidando a los enfermos. Estoy muy seguro que si eres de México o Latinoamérica, se te está viniendo a la cabeza una leyenda en concreto, sobre un fantasma que cuida a las personas enfermas en los hospitales. Pero antes de que saques tus propias deducciones, primero escucha esta historia. Tal vez esta te ponga a pensar más con claridad sobre los fantasmas o espíritus
que habitan en los hospitales. Hola, saludos a todos los criptomaníacos. Mi nombre es Sara. Mi madre ahorita se encuentra más que nada como ama de casa, pero ella durante un buen tiempo de su vida fue enfermera. Tiene muchas experiencias que espero contarles, pero en esta ocasión les quiero contar una en concreto, la cual me parece muy curiosa y muy extraña. Se darán cuenta al final de contarles esta historia, que se liga mucho a una cierta leyenda que se cuenta en los hospitales. Mi madre en cierto tiempo, porque cabe recalcar que esto le pasó varias veces, se encontraba al cuidado de algunos pacientes. Estos pacientes podrían ser en terapia intensiva, en urgencias y en algunas otras habitaciones. En su mayoría, eran personas un poco adultas. Todo esto porque el hospital a la vez, en su parte trasera, tendría lo que vendría a ser una casa de retiro, un asilo para que me entiendan. Y por lo regular, los ancianos, los abuelitos que se complicaban en su salud, simplemente iban rápido a este hospital que se encontraba prácticamente a espaldas de ellos. Mi madre atendía, por lo tanto, en su mayoría a personas de la tercera edad. Recuerda muy bien que tenía que pasar a la habitación de estas personas en su mayoría, por eso de las 11:30 o 12 de la noche, a darle sus medicamentos, a cerciorarse de que sus signos vitales estuvieran bien, su suero, sus medicinas, y todos y cada uno de estos ancianos, que prácticamente estaban con una enfermedad casi terminal, en la mayoría de los casos, decían ver a una enfermera, la cual entraba casi enseguida de que mi madre se fuera. Esta enfermera, ellos dicen que los relajaba bastante. Su simple presencia los aplacaba. A algunos de estos ancianos les cuesta trabajo dormir, y esto es perfectamente normal porque uno, a medida que va avanzando en su edad, se va deteriorando ciertas hormonas, y por ende unos abuelitos necesitan pastillas para dormir. Cuando entraba esta enfermera, ellos no necesitaban estas pastillas. De hecho, muchos de ellos argumentan sentirse magníficamente bien a la mañana siguiente. Y lo curioso de este caso es que esta enfermera no les daba ninguna medicina, no les acomodaba nada, no les llevaba comida. Ella simplemente entraba y se sentaba a un lado de ellos y empezaba a platicar con ellos. No importaba si el paciente en ese preciso momento se encontraba con un dolor, ya sea en la cabeza, ya sea en el cuerpo, en los órganos. Al momento de que entraba aquella enfermera, simplemente se aplacaba el dolor. No importaba para nada en dónde estara. Ella simplemente platicaba con ellos. Y pasaban a lo mucho, ellos dicen, algunos 3 minutos, 4 minutos, y se dormían. Amanecían al día siguiente, y no la volvían a ver hasta la noche. Esto a mi madre se lo dijeron muchos pacientes. De hecho, algunas noches quiso hacer una prueba. Ella pensaba hasta ese momento que a lo mejor se trataba de una enfermera la cual ella no conocía. Tal vez alguna enfermera más joven, alguna enfermera que estaba apenas entrando al hospital. Comúnmente las señoritas que apenas llevan 1 año, llevan 2, le tienen mucha paciencia y mucho cariño a los pacientes, más en concreto a los adultos mayores y a los niños. Mi madre espió el pasillo 1 hora y media, exactamente, después de que ella pasara habitación por habitación, checando a los pacientes. Ella vio la hora
y era la misma hora en la que pasaba esta enfermera, pero jamás vio nada. Jamás la vio a ella entrar a las habitaciones. La curiosidad le ganó y entró a una de estas, donde estaba un señor. Este señor sabía que mi madre estaba esperando a esta enfermera y le preguntó a ella si en esta ocasión ya la había visto, ya que el paciente también quería saber porque estos pacientes no sabían el nombre de esta enfermera, lo cual querían averiguar, ya que les gustaba mucho cómo platicaba con ellos, les gustaba mucho cómo los atendía. Ella siempre resguardaba su nombre, simplemente a esta pregunta ella no respondía. Mi madre le respondió que no, que la enfermera no había subido al pasillo. Y fue en ese momento que este hombre la para en seco y le dice: ¿cómo es posible eso? Ella acaba de pasar conmigo. De no ser que usted entró de nuevo, y debido al ruido de la puerta me desperté, pero si usted no hubiera entrado, yo me hubiera dormido profundamente como otras ocasiones. Mi madre le preguntó: ¿hace cuánto que vino? El paciente le dijo: tal vez, a lo mucho 2 minutos, 1 minuto. Esto a mi madre le empezó a dar una mala espina, sobre todo porque empezó a notar un detalle demasiado tétrico, el cual se guardó para ella misma y no lo quiso andar diciendo ni siquiera a compañeras. La que se percatara de esto guardaría silencio, más que nada para que los pacientes no entraran en caos, no entraran en crisis. Y es que esta enfermera tenía la particularidad de que cuando se presentaba a un paciente, este paciente a lo mucho vivía 1 semana, fallecía a los pocos días. Era como si ella supiera quiénes estaban al borde de perder su vida e iba todas las noches, al menos para proporcionarles un plácido sueño y para que se sintieran de un mejor ánimo, de una mejor salud a la mañana siguiente. Mi madre me explica que no está segura si este fantasma, porque ella sabe muy bien que esto tiene un origen paranormal, porque ella no vio a ninguna enfermera y todos dicen que sí la vieron. Y nadie puede inventar nada porque muchos pacientes ni siquiera se hablan entre ellos y dan las mismas características que el otro da sobre el aspecto de esta supuesta enfermera. Todos ven a la misma, de eso no cabe duda. Pero hasta la fecha mi madre no sabe explicar si esto es parte de la leyenda de la planchada, como popularmente se conoce aquí en México y en Latinoamérica. No sé si se conozca en otros países, pero aquí al menos le decimos la planchada. O tal vez es algo más. Tal vez se trata de algún espíritu piadoso, el cual se manifiesta para hacer que por lo menos en los últimos días estas personas tengan un descanso de todo ese sufrimiento que experimentan en los hospitales. Espero que les haya gustado mi historia. Saludos a todos desde Guanajuato. Esta siguiente historia no viene de parte de ningún personal médico, como los 2 anteriores. Esta historia viene de lo que podríamos decir una paciente. Es bien sabido que en algunas secciones del hospital lo que gobierna más son las lágrimas, el llanto de los familiares. Los pacientes a veces se encuentran en un estado muy grave, ya sea en terapia intensiva, en urgencias. Pierden la vida constantemente y las malas noticias abundan en este tipo de secciones. Hoy nos remontaremos a lo que vio una niña de 7 años aquel día.
Aquel día que tal parece ser algo paranormal se le manifestó de frente, simplemente para despedirse de ella y de este mundo. Hola, mi nombre es Justina, y lo que les quiero contar sucedió cuando yo tenía 7 años. En aquel momento recuerdo muy bien que me habían dado la noticia de que un hermanito venía en camino, un varón. Eso significaba que yo pasaría a ser de hija única a la hija mayor. Yo estaba muy emocionada por esto. Tengo recuerdos nebulosos de aquella época, pero varios sí los recuerdo perfectamente. Recuerdo cómo a mi madre le crecía el vientre mes con mes, cómo también me llevaba a sus citas, y cuando ya tenía entre 8 a 7 meses, empezábamos a comprar cosas para el niño, para su habitación. Todos estábamos muy felices y a la expectativa de la llegada, pero, para la desgracia de toda mi familia, el bebé se adelantó. Mi madre igual me decía que no había nada de qué preocuparse porque hay muchos bebés que se adelantan en el 8º mes, y en la mayoría de ocasiones, pues, no pasa nada malo. Recuerdo que me llevaron al hospital junto con mi madre. Mi padre llegó después. Estábamos en una sala de espera. Yo estaba con mis abuelos, y mi padre con sus hermanos. En fin, ya se imaginarán todo ahí el movimiento, pero hubo complicaciones, y a mi madre tuvieron que sedarla un poco y mantenerla todavía más tiempo internada. Yo recuerdo muy bien que en cierto tiempo me dejaron sola, o más bien no me dejaron sola, sino que yo me aparté de ellos. Desde chiquita he sido muy hiperactiva y la verdad es que no se me da estar esperando en una silla. Recuerdo que me encontraba caminando y pasé por un área donde están los recién nacidos. Estaba viendo ahí a los bebés, casi de puntitas porque estaba muy bajita la verdad y no alcanzaba a ver muy bien todas las camillas. En mi mente inocente pensaba que mi hermanito se encontraba por ahí, pero que todavía no le decían a mis padres, así que yo lo buscaba con la mirada pero no tenía éxito. Veía a los niños o a los que podía ver, pero no me imaginaba a ninguno de esos como mi hermano, cuando de pronto algo jala mi falda, la jala hacia el suelo. Yo recuerdo voltear y ver a un bebé caucásico, con el pelo cafecito, los ojos cafés y una marca blanca, como si fuera una herida en su frente. Era una marca que se veía que tenía de nacimiento, no era una marca como de profundidad, simplemente era una marca que iba a llevar toda su vida. Era una marca blanca, como un rasguño. Tenía los ojos cafés oscuros y llevaba un mameluco azul, el cual se me hacía bastante familiar. Yo lo cargué y este bebé de la nada empezó a reír conmigo, me empezó a abrazar, me empezó a besar. A mí me cayó por completo bien en aquel momento. Yo estaba extasiada en aquel momento. Quería llevármelo, pero sabía que iba a tener problemas, es decir, tenía 7 años, pero no era tonta. Así que dejé al bebé de nuevo, ahí en el pasillo. Le dije que no se moviera, ya que quería traer a uno de mis padres. Cuando fui con mi abuela, ella me regañó en un principio porque no le gustaba que desapareciera, y menos en un hospital. Yo le dije que había visto a un niño, y que había estado jugando con él. La jalé del dedo y a fuerza me la llevé. Cuando llegamos a ese pasillo, el bebé ya no estaba. Mi abuela extrañada me preguntó, ¿pero cómo que has visto un bebé? Es decir, el bebé anda gateando ahí por el pasillo. Yo le respondí que sí, que yo lo había visto gateando y es más, este bebé me había jalado la falda. Estuvimos buscando por ese pasillo, pero a final de cuentas, no encontramos nada. Volvimos con mi padre y tan pronto anocheció, nos dieron una triste noticia. Y es que mi madre
Había perdido al niño. No había nada que pudiéramos hacer. Mi padre estaba destrozado por completo y era comprensible, al igual que mi madre. Los recuerdo llorando y también abrazándome fuertemente. Hay que dar un salto de un día. En mi casa se llevó a cabo el velorio de mi hermano, del bebé que habían perdido, y en cierto momento mi padre me cargó y me dijo que lo viera y que me despidiera de él. Al momento de que me cargó y me acercó al ataúd, pude ver a través del cristal que ese niño, ese bebé, era prácticamente el mismo niño con el que había jugado en el hospital. La misma marca, el mismo pelo y, para colmo, traía puesto el mismo mameluco con el que lo había visto. Yo sabía que había visto ese mameluco en algún lugar y, claro, lo había comprado mi madre hace apenas 2 meses atrás. Estaba recordando perfectamente cuándo lo había comprado y dónde. Yo no podía creer cuando mi padre me acercó a él. Mi padre me dice que en ese momento yo volteé y le dije: «Papá, yo jugué con ese niño en el hospital». Dice mi padre que se me quedó mirando y obviamente mi abuela ya le había contado sobre esta experiencia que había tenido. En ese momento él me abrazó muy fuerte y me dijo al oído: «Al menos se despidió de ti». Me bajó en ese momento y yo simplemente le di una rosa. Desde esta experiencia estoy más que segura de que los difuntos, así sea un bebé, un anciano, un niño o un adulto, aprovechan los últimos días, los últimos minutos, las últimas horas que les quedan en este mundo para despedirse de sus seres queridos. ¿Qué te han parecido estos relatos, criptomaníaco? ¿Alguna vez has vivido alguna experiencia paranormal en un hospital? Y aún más me gustaría saber, ¿te gustan los hospitales? ¿Trabajas en uno de ellos? Por lo contrario, creo que a muchos, o a la mayoría, no le gustan para nada los hospitales. Y es que a nadie le gusta sentirse enfermo. Pero tarde o temprano, aunque no nos guste, es un lugar al que vamos a ir. Ya sea para pasar nuestros últimos momentos, o para aplazar nuestro tiempo aquí en la Tierra. De cualquier modo, me gustaría escuchar tu respuesta. ¿Qué opinas de los hospitales? ¿Crees que hay entes o fantasmas que ahí habitan, que no se van nunca? Espero tu respuesta abajo en los comentarios. Sin más por decir, yo me despido. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas.